Buenas tardes, mi nombre es Gerard Campos del Instituto Universitario de Conocimiento de Sucre, de Atención de RACO. En esta oportunidad le vengo a presentar la evaluación de estadística, la cual es una línea de tiempo donde vamos a resaltar este punto, que es la evolución de la estadística. En esta evolución de la estadística lo dividí yo en 5 partes, lo cual es, voy a nombrar los acontecimientos más importantes que pasaron en aquel entonces. Como número 1 tenemos el inicio, que el inicio fue entre el año 3000 a.C. o 500 a.C., en la cual resaltamos 2 puntos importantes. Y es que el número 1 fue el proceso de censo en Mesopotamia y Egipto, en donde se registraron las poblaciones y los recursos administrativos que en aquel momento eran dirigidos por un imperio. Y como número 2 tenemos que los griegos y los romanos usaron el uso de datos para sus estrategias militares y proyectos civiles. Todo esto pasó en el nacimiento de la estadística, que eso fue entre el año 3000 a.C. o 500 a.C. Vamos a la segunda etapa, que la denominé Edad Media, en donde fueron los registros administrativos entre el siglo V y XV. Y es que en 1086 fue la creación del Dame Days en Inglaterra, en donde se hicieron los registros de tierra y tributos. Y su segundo punto importante fue el uso de la estadística en los impuestos y en el comercio. Esos fueron los puntos más importantes que acontecieron en la Edad Media, que lo nombré como los registros administrativos entre el siglo V o el siglo XV. Después nos vamos a la que denominé época moderna, lo cual sería el nacimiento de la estadística formal entre el siglo XVII y XVIII. Y es que en 1655, Blaise Pascal y Pierre de Fermat fueron los que desarrollaron la teoría de probabilidades. En 1666, John Crouse fue el que creó el primer análisis de tasa de mortalización y democracia. De mortalidad y democracia, disculpa. Y en el siglo XVIII, donde las estadísticas se incorporaron a decisiones políticas y sociales. Ahora nos vamos al siglo XIX, en cual la dominé la sistematización de la estadística científica. Y es que en el año 1805, Legendre fue el que introdujo los métodos de mínimos cuadrados, los cuales fueron muy claves para los diferentes modelos de matemática, que actualmente existen mucho, y él fue fundamental para que existieran tantos modelos de matemática. Tenemos que en 1826 Adolphe Quetelet es el que aplica la estadística en la sociología y en la criminología. Y por último tenemos que en la 3, esta fue, como decíamos, el comienzo de las distribuciones de la estadística, que los nombres que resaltan ahí es Gao y Laplace, los que comenzaron la distribución de la estadística. Y por último tenemos el siglo XX y el siglo XXI, que denominé la era digital. Y esa es que en 1925 Ronald Fisher es el que desarrolla la estadística inferencial y las técnicas experimentales. Y por último, lo que denominé la actualidad. Y es que en la actualidad nosotros usamos el uso de Big Data y Machine Learning para abordar los problemas, ya sean causados por cambio climático o enfermedades. Eso es lo que se usa en la actualidad para abordar esos problemas, para tratar de buscar una solución más rápida. Y así, ya con esto completo lo que es mi línea de tiempo de la evolución de la estadística con los puntos más fundamentales. Muchas gracias por su atención.